Buenas noches, profesor. Mi nombre es Pedro Miguel Rodríguez Chambilla y en esta oportunidad voy a presentar mi proyecto final del curso de Estadística Inferencial, el cual el tema se titula Determinantes de la informalidad laboral en el Perú, caso de trabajadores ambulantes en la Victoria 2026. Elegí este tema porque considero que la informalidad laboral es una realidad que afecta a muchas personas durante en nuestro país, y tiene como consecuencias tanto para los trabajadores como para la economía. Durante esta exposición explicaré el problema de investigación, pues la metodología aplicada, los principales resultados obtenidos mediante el análisis estadístico, pues, y finalmente las conclusiones y recomendaciones. Bueno, para comenzar, es importante mencionar que la informalidad laboral representa uno de los principales problemas económicos y sociales del Perú. Muchas personas trabajan todos los días sin contar con autorización municipal, beneficios laborales o algún tipo de protección legal. Uno de estos sectores donde esta situación se observa con mayor frecuencia es el comercio ambulatorio. Muchas personas realizan actividades comerciales en la vía pública como una forma de obtener ingresos para sus familias, pero lo hacen de fuera del marco legal. Debido a esta realidad, decidí desarrollar esta investigación, pues tomando como caso de estudio a los comerciantes ambulantes del Mercado Palermo, ubicado en el distrito de La Victoria. El propósito fue conocer qué factores pueden estar relacionados con la informalidad laboral de estos trabajadores utilizando herramientas de estadística inferencial. A partir de ello se planteó la siguiente pregunta de investigación. ¿Qué factores influyen en la informalidad laboral en los trabajadores ambulantes de La Victoria? Esta fue la interrogante principal que orientó el desarrollo de de todo el estudio. Una vez definido el problema de investigación, se establecieron los objetivos de estudio. El objetivo general fue analizar los factores que influyen en la informalidad laboral de los trabajadores ambulantes del mercado Palermo. Para alcanzar este objetivo general se plantearon cuatro objetivos específicos, los cuales son el primero, que consistió en identificar el nivel de informalidad laboral presente en nuestra muestra estudiada. El segundo fue analizar si existía relación entre el nivel educativo y la informalidad laboral. El tercer objetivo consistió en evaluar la influencia que podría tener la edad en los comerciantes también. Y finalmente, el cuarto objetivo fue estimar la proporción de trabajadores informales dentro de la población evaluada. Estos objetivos sirvieron como base para realizar posteriores las pruebas estadísticas y comprobar si existía alguna relación entre las variables analizadas. Aquí se presentó la metodología utilizada para desarrollar la investigación. En primer lugar, el estudio fue de tipo descriptivo e inferencial. La parte descriptiva permitió resumir y organizar la información obtenida mediante las encuestas, mientras que la parte inferencial permitió aplicar pruebas estadísticas para analizar la relación entre las variables. El diseño de investigación no fue experimental debido a que no se manipuló ninguna variable, sino que fue únicamente se observó y analizó la información obtenida de los participantes. La población estuvo conformada por comerciantes ambulantes del mercado Palermo y se trabajó con una muestra de 30 comerciantes. El tipo de muestreo utilizado no fue probabilístico por conveniencia, ya que los participantes fueron seleccionados de acuerdo a su accesibilidad para realizar las encuestas. Como instrumento de recolección de datos se utilizó una encuesta y toda la información recopilada fue procesada y analizada utilizando Microsoft Excel para obtener los resultados estadísticos que se presentaron en las siguientes diapositivas. Ahora ya conocemos la investigación utilizada, pasamos a explicar las variables consideradas en la investigación. Antes de presentar los resultados, es importante explicar cuáles fueron, pues, nuestras variables que se analizaron en esta investigación. La variable dependiente fue la informalidad laboral, que hace referencia a la condición de comerciante, es decir, si desarrolla su actividad de manera formal o informal. Por otro lado, se considera cuatro variables independientes, que son la edad, el nivel educativo, las horas de trabajo y el género. Estas variables fueron seleccionadas porque, según diferentes estudios, puede influir en la condición de informalidad de una persona. Una vez identificadas las variables, se aplicaron técnicas de estudio descriptiva para resumir información y posteriormente técnicas de estadística inferencial que determinan si existía alguna relación estadísticamente significativa entre ellos. Con esta información podemos pasar a revisar los resultados obtenidos en la investigación. Aquí se presentaron los principales resultados descriptivos y obtenidos a partir de las encuestas realizadas. Acá en primer lugar observamos la condición de informalidad de los comerciantes evaluados. De los 30 comerciantes encuestados, el 70% desarrolla sus actividades de manera informal.
mientras que únicamente el 30% trabaja de manera formal. Este resultado evidencia la informalidad continua siendo predominante en el comercio ambulatorio en el mercado de Palermo. En cuarto nivel educativo, en cuanto a nivel educativo, se observa que el grupo más numeroso corresponde a comerciantes con educación secundaria, con un total de 14 personas. Luego encontramos 7 comerciantes con educación primaria, 5 con estudios técnicos y solamente 4 con educación superior. Esto nos permite observar que la mayoría posee un nivel educativo básico pues, o intermedio. Finalmente, respecto con las horas de trabajo, 17 comerciantes indicaron trabajar más de 8 horas diarias. 10 comerciantes trabajan entre 4 a 8 horas, mientras que únicamente 3 trabajan menos de 4 horas al día. Estos resultados muestran que la mayoría de comerciantes realiza jornadas bastante largas, lo cual podría estar relacionado con la necesidad de generar pues, mayores ingresos. Después del análisis descriptivo, se realizaron pruebas de hipótesis con el objetivo de determinar si las variables estudiadas representan una relación estadística significativa con la informalidad laboral. Para interpretar estos resultados se utilizó un nivel de significancia de 0,05. Esto significa que cuando el valor de P es menor a 0,05 se considera que existe una relación significativa entre las variables. En primer lugar, se evaluó el nivel educativo. El valor obtenido fue de 0,737, por lo que al ser mayor de 0,05 se concluyó que no existe una relación estadísticamente significativa entre el nivel educativo y la informalidad laboral. En segundo lugar, se analizó el género. Con resultado fue un valor de 0,464 que también es mayor a 0,05. Se concluye que no existe, que no existe una relación significativamente entre el nivel educativo y la informalidad laboral. Perdón, entre la relación en género y la informalidad laboral. Posteriormente se evaluó la variable edad. En este caso, el valor obtenido fue de 0,357, significativamente superior al nivel de significancia establecido, por lo que tampoco se presentó una relación significativa. Finalmente, se analizaron las horas de trabajo. Aquí se obtuvo un valor de 0,013, el cual sí es menor a 0,005. Esto indica que las horas de trabajo fueron la única variable que presentó la relación estadísticamente significativa con la informalidad laboral. Pues en otras palabras, dentro de las variables analizadas, las horas de trabajo fueron el único factor que mostró evidencia estadística al estar asociado con la informalidad de los comerciantes. Además de las pruebas de hipótesis, también se realizó un análisis de correlación y regresión para estudiar la relación entre la edad y las horas de trabajo. En primer lugar, se obtuvo un coeficiente de correlación de 0,344. Este resultado indica que existe una relación positiva entre ambas variables, es decir, que a medida que aumenta la edad, también existe una ligera tendencia a que aumente las horas trabajadas. Sin embargo, esta relación es considerada débil, ya que el valor de correlación es significativamente bajo. También se obtuvo una coeficiente de determinación conocido como el R cuadrado, con un valor de 0,119. Este valor significa que la edad explica únicamente el 11,9% de la variación de las horas de trabajo. En consecuencia, el porcentaje restante depende de otros factores que no fueran considerados dentro de esta investigación, como por ejemplo la necesidad económica, la experiencia laboral, el tipo de negocio u otras características de los comerciantes. Por ello se concluye que, aunque exista relación entre ambas variables, su influencia es limitada y no es suficiente para explicar completamente el comportamiento observado. Después de realizar el análisis estadístico y evaluar las hipótesis planteadas, se obtuvieron las siguientes conclusiones. En primer lugar, se determinó que la informalidad laboral es predominante entre los comerciantes evaluados, ya que el 70% de ellos desarrolla sus actividades sin contar con autorización o formalización. Este resultado confirma que la informalidad sigue siendo una realidad importante dentro del comercio ambulatorio en el mercado de Palermo. En segundo lugar, se concluye que las horas de trabajo fueron la única variable que presentó una relación estadísticamente significativa con la informalidad laboral. Esto significa que todas las variables analizadas solamente esta mostró evidencia suficiente para determinar que existe una asociación con las condiciones de formalidad o informalidad entre los comerciantes. Asimismo, se realizó el análisis de correlación, permitió identificar que existe una relación positiva entre la edad y las horas trabajadas. Sin embargo, esta relación fue de baja intensidad, por lo que no puede considerarse un factor determinante por sí solo.
Finalmente, la aplicación de técnicas de estudio inferencial permitió responder la pregunta de investigación y comprobar las hipótesis planteadas. Gracias al análisis estadístico, fue posible identificar qué variables presentaban relación, significancia y cuáles no, permitiendo obtener conclusiones respaldadas por los datos recolectados y no únicamente por observaciones o percepciones. Con base en los resultados obtenidos, se plantean algunas recomendaciones que podrían contribuir a reducir la informalidad laboral en este sector. En primer lugar, se puede recomendar promover programas de formalización dirigidos a los comerciantes ambulatorios. Muchas veces las personas permanecen en la informalidad por desconocimiento de los beneficios o por la dificultad de realizar los trámites correspondientes. En segundo lugar, sería importante desarrollar capacitaciones sobre gestión de negocios, educación financiera y normativa municipal. Esto permitiría que los comerciantes reconozcan mejor sus derechos y obligaciones, además de brindarles herramientas para administrar de manera más eficiente sus actividades económicas. También se recomienda fortalecer el acompañamiento de las autoridades antes de aplicar medidas sancionadoras. Un proceso de orientación y asesoramiento podría generar mejores resultados que únicamente aplicar multas o restricciones. Finalmente, para futuras investigaciones se recomendaría trabajar con una muestra más amplia y incorporar otras variables que puedan influir en la informalidad laboral, como los ingresos económicos, la experiencia laboral, la carga familiar o el acceso a programas de apoyo del Estado. De esta manera se podría obtener resultados aún más completos. Eso es todo. Muchas gracias.